En este ejercicio se va a explicar un problema de función cuadrática. Entonces dice el enunciado: en un laboratorio médico se investiga el crecimiento de la bacteria que produce el cólera. Para ello se coloca la bacteria en una caja de Petri con agua y componentes nutrimentales. En la siguiente tabla se muestra el número de bacterias para las primeras 3 horas del experimento. Entonces, lo primero que se va a realizar es graficar la relación en este plano cartesiano que está aquí. Entonces, en el eje X se va a localizar el tiempo, que está medido en horas, mientras que en el eje Y se va a localizar el número de bacterias. Entonces, este es el eje X, este es el eje Y se va a localizar el primer par ordenado que indica que en el tiempo de 0 horas en la caja de Petri va a existir una bacteria. Entonces, ese par ordenado 0,1 representa un punto aquí en el plano cartesiano que va a quedar localizado por aquí. Luego, el siguiente par ordenado es 1,2. Entonces este par ordenado representa el siguiente punto, que quedaría más o menos por aquí. Luego se tiene que en el tiempo de 2 horas, en la caja de Petri van a existir 5 bacterias, lo que representa el par ordenado 2,5, que sería el siguiente punto aquí en el plano cartesiano. Luego, en la hora 3, en la caja de Petri van a existir 10 bacterias, entonces eso representa el par ordenado 3,10, y en el plano cartesiano representa este punto. Entonces, recordar que cada uno de estos se llama par ordenado. Ahora, aquí en la gráfica se observa lo siguiente. Si yo trazo una línea recta con la regla, aquí lo voy a hacer lo más derecho que se pueda con la mano, pero si lo hiciera con la regla, si yo intento trazar una recta que pase por el primero y el segundo de los puntos, observo que fuera de la recta quedan estos dos puntos. Otro ejemplo, si trazo una recta que pase por el primero y por el último punto, observo que fuera de la recta quedan estos dos puntos. Si trazo una recta que pase por estos dos puntos, observo que fuera de la recta quedan estos dos puntos. Entonces la conclusión es que no se puede trazar una recta que pase por estos 4 puntos. Si todos estos 4 puntos pudieran quedar sobre una misma recta, se estaría hablando de una función lineal. Sin embargo, no es así. Entonces, al observar eso en una gráfica se puede concluir que no se trata de una función lineal. Para que fuera una función lineal, todos los puntos deberían de quedar sobre una misma recta. Entonces, a partir de esta observación, lo primero que se puede concluir es que no se trata de una función lineal. Entonces, si no es una función lineal, se tiene que investigar qué tipo de función es. Entonces, si yo uno estos puntos con un pulso aceptable, más o menos haciendo el intento, algo así, puedo observar que se trata de una curva. Entonces, si yo quiero calcular la ecuación de esta curva y quiero utilizar la fórmula y es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, todo esto por x menos x1 más y1. Si yo quisiera utilizar esta fórmula para calcular la ecuación de esta curva, estaría cometiendo un error, puesto que esta fórmula únicamente se puede utilizar para calcular la ecuación de una función siempre y cuando se trate de una función lineal. Si no es una función lineal, no puedo utilizar esta fórmula. Entonces, para calcular la ecuación de esta curva, o incluso la ecuación de curvas más complicadas, se tendrían que usar técnicas de algo que se llama métodos numéricos. Sin embargo, no es el objetivo de esta explicación. En este caso, la relación que se observa es relativamente sencilla, que simplemente por observación y un poco de análisis se puede concluir lo siguiente. Si a la variable tiempo se le representa por la letra T minúscula y a la variable número de bacterias se le representa por la letra B mayúscula, se tiene que el número de bacterias representado por esta B mayúscula va a depender del tiempo. Y esta relación se establece con la regla de correspondencia que es t al cuadrado más 1. Entonces, esta ecuación la he sacado por simple observación y un poco de análisis. Observo lo siguiente.
Cuando el tiempo es de 0 horas, si yo sustituyo aquí el valor de 0 en el tiempo, va a quedar entonces 0 al cuadrado más 1. Entonces, pues eso es 0 más 1. Y 0 más 1 es 1, que es este 1 que se está obteniendo aquí. Entonces, cuando el tiempo es de 0 horas, en la caja de Petri existe una bacteria. Por otro lado, cuando el tiempo es de 1 hora, se espera que en la caja de Petri existan 2 bacterias. Entonces, si en esta función yo sustituyo el tiempo por el valor de 1, se tiene que bacterias que dependen de 1 es igual a 1 al cuadrado más 1. Entonces, esto es 1 al cuadrado resulta 1 más 1. 1 más 1 es igual a 2. Entonces, este 2 es el que se tiene aquí. Si yo sustituyo el valor del tiempo igual a 2 aquí en la función, se tiene que el número de bacterias que depende de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado más 1. Y esto es igual, 2 al cuadrado resulta 4 más 1. Entonces 4 más 1 es igual a 5. Y este 5 es el que se esperaba aquí. Al sustituir el tiempo de 3 horas aquí en la función b, que depende de 3 horas, va a ser igual a 3 al cuadrado más 1. Entonces se tiene que 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, más 1. Entonces 9 más 1 resulta 10, que este 10 es el que se esperaba aquí en esta tabla de valores. Entonces, por simple observación y un poco de análisis, se concluye que esta es la ecuación de esta curva que representa la relación de estas dos variables. Entonces, en este ejemplo, al ser los datos muy sencillos, con un poco de análisis y observación se puede llegar a esta ecuación. Cuando los datos ya son más complicados, es más difícil llegar a una ecuación a través de la simple observación y análisis, y hay que utilizar técnicas más elaboradas. Entonces, al observar esta ecuación, se puede concluir que se trata de una función cuadrática. Entonces, recordar que una función cuadrática presenta la forma. Entonces, comparando la ecuación del ejemplo con la forma que presenta una función cuadrática, se tiene que esta parte sería esta. La parte donde se está indicando de quién depende la función. Luego, un coeficiente con el término cuadrático sería esta parte. Luego, un coeficiente con un término lineal. Aquí en este ejemplo no existe. Entonces, aquí en este ejemplo, esa parte valdría 0. Y luego se tiene un término independiente, que en este ejemplo sería más 1. Entonces así se concluye que es una función cuadrática. Y una función cuadrática lo que representa es una parábola que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Entonces en el caso de esta gráfica lo que se está observando aquí es la mitad de una parábola. Si se graficara hacia el otro lado, pues se tendría la otra mitad de la parábola. Entonces esa sería una tercera conclusión de esta explicación. Entonces esto es una función cuadrática que se clasifica como una función de tipo algebraico. Entonces una función cuadrática es una función algebraica. Y una función cuadrática es algo diferente a una función exponencial. Entonces esa sería otra conclusión de este ejercicio, que una función cuadrática es diferente de una función exponencial. Lo voy a escribir por aquí. Entonces, para que una función sea exponencial, la variable independiente tiene que aparecer como exponente. Por ejemplo, si se tuviera que b, que depende de t, es igual a 2 elevado a la potencia t más 1. En este caso, si estuviera así, sí sería una función exponencial, puesto que aquí la variable está apareciendo como exponente, como un superíndice acá arriba. Entonces es diferente tener esto, que es una función cuadrática, a tener esto, que es una función de tipo exponencial. Entonces ya se tiene aquí las tres formas de representar a una función. Esta primera forma que aparece aquí es la representación tabular, que consiste en representar la relación de dos variables a través de una tabla de datos. La segunda representación que aparece aquí es la representación algebraica, que es establecer la relación entre dos variables a través de una ecuación. Y la tercera forma de representar una función
es la representación gráfica. Ahora, siempre que se realiza una gráfica, se recomienda escribir por ahí cerca lo que es la ecuación de la curva que se está graficando. Entonces, en este caso, b, que depende de t, va a ser igual a t al cuadrado más 1. Entonces, esta sería la ecuación de esta curva. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.